Ok, buenos días, iglesia, pueblo amado del Señor, que el Señor les bendiga. Qué privilegio estar nuevamente por acá, que me toque otra vez ser ese portador, ser ese puente que el Señor tiene para que usted y yo recibamos de lo que Él tiene para nosotros. Voy ando un poquito afectado de la garganta, he estado con mucho cambio de clima por temas de trabajo, o parte de la pubertad, lo que sea ahorita el pastor, ¿verdad? Puede ser también parte de, ¿verdad? Nada que no quite el agüita. Bueno, el tema de hoy todavía no me lo pongan, porfa, para hacer una pequeña introducción. Ok, desde niños, siempre de niños nos pasan diciendo nuestros padres, haga esto, ayúdeme aquí, ayúdeme allá, ocupo que me haga tal cosa, ocupo que me haga tal otra. Siempre estamos recibiendo ese tipo de órdenes. Si lo hacemos, quedamos bien ante nuestros padres, hacemos esa obediencia ante nuestros padres y quedamos bien. Y al rato nuestros padres también hasta nos pueden premiar con X o Y cosa. Si no lo hacemos, si somos desobedientes, entonces tenemos un pequeño castiguito, ¿verdad? Eso desde niños, inclusive es algo que va a través de toda nuestra vida, en adolescencia, en el trabajo, en la familia. Tenemos ese momento donde llegamos y tenemos que tomar la decisión si obedecemos o si desobedecemos. No existe la obediencia a medias. Entonces eso no es el tema de hoy. Es nada más el obedecer o el desobedecer. Digo desde niños porque, como les digo ahorita, toda nuestra etapa de nuestra vida, en cualquier etapa de nuestra vida, inclusive la laboral, familia, como les dije ahorita, nos encontramos en ese momento donde tenemos alguien que nos dice, ocupo que me haga tal cosa, y nosotros mismos tomamos la decisión si lo hacemos o si no lo hacemos. Muchos en algún momento de nuestra vida hemos jugado, valga la redundancia, un videojuego. Llámese en una consola, en el teléfono celular. Desde tiempos antiguos, aquel teléfono Nokia, tal vez por hablar de una marca que tenía el juego El Gusanito. Si usted ganaba un nivel, pasaba a un segundo nivel. Si usted hacía lo correcto, si usted chocaba contra una de las paredes o qué sé yo, en el juego que sea, si usted fallaba, usted no avanzaba de nivel. Y ahí se estancaba hasta que usted pasara esa pantalla, hasta que usted pasara de nivel. Si usted hacía lo correcto, si usted era obediente a las reglas de ese juego, sea el juego que sea, por más simple que sea, usted avanzaba de nivel. ¿Cierto? Por eso el título del mensaje que le puse es la obediencia me pasa de nivel. Amén. La obediencia me pasa de nivel. A través de las escrituras nos encontramos a muchas personas que fueron obedientes y también desobedientes. No vamos a hablar hoy de los desobedientes, hay muchos, aunque también obedientes hay otro montón. Y obedientes en cosas que si fueran los tiempos de hoy, muy difícil que alguien se levante como tan valiente a decir, yo lo hago, tranquilos, yo me encargo de eso. Algún ejemplo, pongámoslo si fuera en el tiempo de hoy, Noé, cuando a Noé le llega no sé, un WhatsApp, un correo y le dicen, ocupo que me haga un arca así, 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 así. Y Noé responde, yo me encargo. ¿Ah? Qué fácil, ¿verdad? En los tiempos de hoy, que a usted le llegue un WhatsApp, un correo que le diga, ocupo que me haga un arca de tal y tal y tal porque viene un diluvio. Eso uno le pone nada más el emoticón de la sonrisa, ¿verdad? Abraham con su hijo. Hoy en día, habrá algún valiente que diga, mira, agarre su hijo, vaya y lo sacrifique. Punto, nada más, sin más explicación. Los pescadores que estaban con Jesús, cansadísimos de venir toda la madrugada, ni un solo pescado, ni uno. Y Jesús, ellos lo pueden tomar como en burla, les dice, vaya de nuevo y echen las redes. Pero Jesús, toda la madrugada venimos de estar ahí. Fueron obedientes y tuvieron una gran pesca. Moisés frente al Mar Rojo, ¿cuánto no atravesó Moisés? ¿Verdad? Y fue obediente y todo lo que pasó con el pueblo del Señor. Jesús, obviamente, no puede faltar en esta lista, ¿verdad? Jesús obediente hasta la cruz, por usted y por mí. Por usted y por mí. Y del que vamos a hablar el día de hoy, Josué. Josué capítulo 3. La historia cuando atraviesan por segunda vez un río Jordán en seco. Ok, Josué capítulo 3. Son 17 versículos, vamos a analizarlos, no todos, pero vamos a ir avanzando. Josué capítulo 3. En los primeros 5 versículos, para ponerlos en contexto, Josué está con el pueblo del Señor. Recordemos que ya ahora el que lleva dirigiendo el pueblo es Josué, ya no es Moisés. El tiempo de Moisés ya pasó. Ahora el que dirige al pueblo es Josué y están frente al mar, perdón, frente al río Jordán.
Llevan 3 días acampando frente al río Jordán. Josué le dice en un momento al pueblo, en el versículo 5 de Josué 3. Y Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Eso le dice el pueblo. Mire, más de una vez nosotros no sabemos cuándo va a ser ese mañana, cuando Dios va a hacer maravillas en nosotros. Prácticamente que todos los días, de una o de otra manera, lo hace. No ocupamos que alguien nos diga: hey, Fabián, santifíquese porque Dios mañana le va a hacer algo, una maravilla. Usted le va a hacer ese milagro que usted está esperando. Esté preparado para todos los días. ¿Qué quiere decir? Que tengo que santificarme todos los días. ¿Qué significa santificarme? No significa ser santo. No, tampoco de que yo no voy a cometer pecado, de que yo no voy a fallar, de que yo no voy a hacer algo que no está en aprobación de mi Dios. De una u otra manera fallamos. Por eso tenemos que santificarnos día con día. Día con día ponernos a cuentas con el Señor. En el versículo 6, y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Esa era la señal. Vayan, tomen el arca del pueblo, avancen hacia el río, porque Josué sabía lo que se venía. Josué sabía lo que se venía. Versículos 7 y 8. Entonces, ¿quién? No escuché. Entonces, ¿quién? Jehová, el mismo Dios, le dice a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Se recuerdan en Éxodo 33:14, cuando Dios le dice a Moisés, tiempo anterior: mi presencia irá contigo. La presencia del Señor va a ir con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Ya Él ya lo prometió, ya Dios habló, ya Él dio la orden. Lo demás, Él se encarga. El Señor habló a Josué y le dice que desde este día comenzaré a hacerte grande. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor también? Pero nosotros, es donde le decía ahora, tomamos esa actitud de ser obediente o de ser desobediente. En este caso Josué, aunque pudo haber tenido muchas dudas y decir: hey, pero sabes, Dios, yo no soy Moisés. O sea, se está equivocando el Señor, le estaré malinterpretando porque yo no soy Moisés. Bueno, Dios quería hacer un milagro diferente a través de Josué. Así es sencillo, hacerlo no solo una vez con Moisés, sino hacerlo una segunda vez, hacer pasar a su pueblo, hacerlo pasar a usted y a mí al otro lado, pasarnos de nivel. No puede compararse usted con el milagro que hace Dios en una persona con el que hace con usted. Dios trabaja muy diferente en todas las personas. Así como en mí puede hacer un milagro de X tipo, en usted lo puede hacer de otro tipo. No se sienta usted mal o menos, o a mí Dios seguro no me escucha, Dios no me quiere, porque vi que aquella persona le dio el milagro que yo estaba esperando. Pasa mucho a veces en lo laboral, en la familia, donde vemos que a X persona la nombran, le dan, lo ceden, lo ascienden, lo que sea. Y yo decía: pero eso era lo mío. Eso era lo mío. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Bueno, estaré siendo obediente, porque no vale tampoco pedir y pedir y pedir y aspirar el milagro si yo no soy obediente. No llega la bendición en desobediencia. Repito, no llega la bendición en desobediencia. No vale lo que les dije ahora, la obediencia a medias. Yo sé que Dios ahí está conmigo, Él es misericordioso, sí. No juguemos con las palabras del Señor tampoco. Si Él es misericordioso, Él es todo amor, bueno, cuántas cualidades tiene nuestro Señor. Pero no vale que yo, como hijo de Él, sabiendo lo que tengo que hacer y sabiendo lo que no tengo que hacer, entonces yo espere que Él me bendiga estando yo en desobediencia. O esa obediencia a medias. Muchas veces nosotros tratamos como de, estando Josué frente al río Jordán, frente al río Jordán, pudo haber tomado la decisión de bordearlo, pudo haber tomado la decisión de hacer un puente, pudo haber tomado la decisión hasta de crear un barco. Pero ¿cuánto hubiera durado en eso? Y no fue lo que Dios le dijo.
Dios no le pidió que él hiciera un barco o que hiciera un puente o que lo bordeara. Él le dijo que él lo iba a atravesar con su pueblo, que guiara al pueblo para atravesar el río Jordán. Entonces, muchas veces a nosotros, en algún momento de nuestra vida, tal vez papá o mamá nos dijo, lo quiero a las 9 de la noche aquí, no más de ahí. Llegamos a las 11 de la noche. Entonces, como mamá está dormida, papá está dormido, al otro día en la mañana me levanto y lavo los trastos y recojo la ropa y limpio la casa para que no me regañen, para que mamá vea que yo hice una buena obra. Entonces mamá se levanta y dice, ah, qué bonito, lavó los trastos, mira, me ordenó la casa, pero ¿a qué hora vino ayer? Entonces fue una desobediencia o una obediencia a medias, prácticamente fue desobediente. Fui desobediente con no cumplir la hora en la que mi mamá me dijo que llegara. 9 de la noche llegué a las 11, punto, desobedecí. Cualquier otra obra que yo haga además, yo desobedecí. Punto. A veces tratamos de que Dios sea así con nosotros. Queremos crear un puente. No cree puentes, no cree caminos que no existen. Si Dios le dice a usted cuál es el camino que debe seguir, sea obediente. ¿Para qué nos complicamos con irnos con caminos diferentes, con desviarnos? Yo puedo imaginarme el Señor sentado ahí en su trono, en ese gran trono, o como decía ahorita la hermana, ¿verdad? Qué chido, ¿verdad? Imaginarse a ese general ahí, puesto ahorita en esas vestiduras blancas y diciendo, este es el camino que yo quiero para mi hijo. Y nos ve ahí donde vamos, pero en un momento nos desviamos y seguro dice, ¿pero por qué se desvía? No fue lo que yo le dije. ¿Por qué se está complicando en crear un puente? ¿Por qué quiere crear caminos que yo no le dije que hiciera? ¿Por qué quiere crear un barco? Yo no le dije que hiciera un barco, porque tal vez la veía más fácil cruzar en un barco. Tuvo tal vez dudas de si Dios lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Versículos 9 y 10. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acérquense y escuchen las palabras de Jehová nuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de nosotros y que Él echará de delante de nosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. Ok, qué nombres. Bueno, todas estas tribus significan en nuestra vida todas esas cosas que a nosotros nos estorban para ser obedientes. Y ojo, no son cosas que Dios nos pone en el camino para que usted sea desobediente. Son cosas que nosotros mismos creamos y las ponemos delante de nosotros para ser desobedientes. Todo ese montón vamos a ver de pecado. En una sola palabra, de pecado. Todo eso el Señor dice que Él se va a encargar de quitarlo. Todo eso que nos estorba. Usted y yo podemos decir que para obedecer debemos de quitar todas esas cosas de nuestra vida. Y ojo lo que dice. En esto conocerán que el Dios viviente está en medio de nosotros y que Él echará de delante de nosotros todas esas cosas que estorban. Él, no usted. No trate de hacer usted el trabajo de Dios. ¿Para que usted se va a poner a jugar de Dios a tratar de quitarlo usted? Usted sea obediente. Esa es nuestra tarea. Nosotros seamos obedientes. Usted póngase en obediencia. Dios se va a encargar de quitar todo eso. A veces tratamos de hacer el trabajo del Señor, de querer nosotros ayudarle a Dios. No vamos a comprender lo que Dios realmente quiere exactamente de nosotros. Usted sea obediente, punto. Usted sea obediente. Versículo del 13 al 17. Se da el paso a través del río. Del 13 al 17. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ojo, cuando los pies de los sacerdotes toquen el agua. Muchas veces usted y yo esperamos a que otros hagan por nosotros. Y eso no se vale. Usted también sálgase de su comodidad, vaya, mójese los pies, vaya, avance. Mire, de nada valdría la obediencia de Josué, todo lo que Josué hizo para llevar el pueblo ahí, si a fin de cuentas cuando los sacerdotes se mojan los pies, usted se queda sentado y no avanza. De nada vale que el pueblo diga, no, eso no va a pasar. Entonces mejor quedémonos aquí sentados. Entonces, ¿de qué valdría la obediencia de Josué? O también lo vemos de otra manera. Usted tiene que mojarse sus pies. No vale nada más estar como a medias, como que
con medio pie y a veces sí y a veces no. Yo me mojo aquí un poquito, Señor, pero yo hasta ahí llego. Usted va a tener que avanzar. Usted va a tener también que moverse, salirse de su comodidad. Es que también para ser obediente no es nada más así como de fácil, que tal vez lo digo ahorita, ser obediente y ya, no, va a tener sus complicaciones, va a tener el rechazo de la gente, va a tener la desaprobación de muchas personas, porque usted se pasa de acera y usted dice, yo voy a ser obediente, yo voy a ser obediente. Sabemos lo que nos espera al otro lado es de ser obediente, claro. La bendición del Señor, el avanzar de nivel, el tener muchas bendiciones en nuestra vida, que Dios nos quite todos los estorbos, según lo que estamos viendo ahorita. Pero quien tiene que tomar la decisión no va a ser el Señor el que lo haga exactamente por nosotros. Va a ser en este caso que usted también tome la decisión de usted mismo preocuparse, procurar avanzar, mojarse sus pies y avanzar con todo el resto del pueblo. Versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. El pueblo pasó en dirección de Jericó. Dejémoslo ahí, un momento. Dice que las aguas se detuvieron, las aguas se acabaron. ¿Qué significan aquí las aguas? Pues sí, todo eso que usted y yo lo vemos como nuestras dificultades en nuestra vida. Muchas veces vamos a atravesar aguas, claro. Y aguas a veces más o menos como aguas turbulentas. Hay veces nos va a caer esa ola fuertísima, sí, que nos va a mover nuestra vida, que nos va a sacudir, que nos va a poner a ver la vida de otra manera. Hay veces es necesaria esa ola. Hay veces en nuestra vida, o hay veces no. Yo diría que cuando esa ola llega a nuestra vida es por algo. Cuando esa ola llega a nuestra vida y nos revuelca es porque necesitamos ser revolcados. O sea, algo hay, algo hay. Entonces, una vez también que pude predicar acá también sobre eso, que es necesario pasar el proceso que el Señor quiera para nosotros. O sea, no todo en la vida cristiana va a ser así de bonito. Soy cristiano y se acabaron mis problemas. Acepté al Señor y se acabaron mis problemas. Eso no es así. Eso no es así. Más bien vendrían más. Y usted podría decir, pero entonces acepté al Señor y qué. Bueno, no sé entonces qué tipo de evangelio le dieron en su momento. Pero aquí se le va a decir la verdad. Y cómo es que funciona la vida en el cristianismo, en el caminar con el Señor. Usted tiene que ser obediente. Sí, no va a ser fácil. Es cierto, no va a ser fácil. Josué y Moisés pasaron en seco. ¿Qué más ocupamos para ver que el Señor lo va a hacer 1, 2, 3 y hasta 10 veces? ¿Cuántas aguas habrá abierto el Señor delante de usted sin que se dé cuenta? ¿Cuántas personas estarán orando por una situación suya y usted ve el milagro? Y entonces sí, pasa como la analogía. Josué le dice a los sacerdotes, vayan y mójense los pies para que el mar se abra. Muchas veces nosotros o ustedes cuando oramos unos por otros nos convertimos en esa persona. Oramos por otros para que esas aguas se abran. Porque a veces nosotros en medio de tanta aflicción, de tanta preocupación, de X o Y situación que todos en cualquier momento no sabía pasamos, ocupamos que aparezca ese Josué o esos sacerdotes que oren por nosotros. No se crea que tal vez solo con su oración, la oración que otro haga por usted produce muchísimo. Cuando usted está en esa situación, no se encierre solito, no se encierre solita. También es necesario buscar esa ayuda para que otros oren por usted y le ayuden a pasar en seco. Fácil, no. Pero también si usted lo quiere hacer solo o sola, creo que se le va a complicar un poquito más. En el versículo 3 dice que los sacerdotes se mojaron los pies. Lo que les decía ahorita, usted va a tener que mojarse. Sí o sí usted va a tener que mojarse, aunque sea salpicadito, pero va a tener que mojarse. No se quede sin usted moverse. Esto de ser obediente ante Dios le va a traer a usted el avance de nivel. El avance de nivel.
y usted va a ver que su vida va a ir avanzando y va a ir avanzando y va a ir avanzando. La desobediencia, bueno, te va para atrás y va para atrás. Cada vez se va a alejar más. Veamos la obediencia como esa cobertura del Señor. Como esa cobertura del Señor. Entre más usted obedezca, más cubierto va a estar usted, más protegido va a estar usted. Es que quisiera como poner ese chip en cada uno de que la obediencia trae todo esto, pero que la desobediencia estoy fuera de la cobertura entonces. Así es sencillo, o estoy adentro o estoy fuera, no se puede a medias. Versículos 14 y 15. Y aconteció que cuando partió el pueblo del Señor con sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, venimos aparte por todas las partes de sus orillas, todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron. Ok, vuelvo y repito esta parte, por eso pedí que me lo pusieran de nuevo. Aguas van a haber, turbulencias van a haber, momentos difíciles van a haber. Está en usted, entre más obediencia usted tenga, menos va a sentir esa turbulencia. Entre más obediencia usted tenga, menos va a sentir esa turbulencia. Versículo 16. Perdón, versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo, no dice que unos cuantos, todo Israel pasó en seco. Todo Israel pasó en seco. Dios lo dijo y Dios lo hizo. Así es con nuestra vida. Dios, si Dios ya lo dijo para su vida, a través de su palabra, Dios lo va a hacer. No trate usted de formar puentes o caminos o querer ayudarle al Señor a hacerlo a su manera. No funciona así. Dios dijo, se hace de esta manera y se tiene que hacer de esa manera. Pero el pueblo camina en seco. Dice que atravesaron firmes en medio del Jordán, en medio, alrededor había un montón de gente de Jericó, viendo lo que estaba aconteciendo, viéndolo a todo el pueblo de Israel pasar en seco, tal y como el Señor lo dijo. Es como cuando nosotros llevamos a nuestro hijo a la graduación de kinder, de primer grado, de lo que sea, porque se graduó y tenga la edad que sea. Cuando lo llaman a desfilar y pasa al frente todo orgulloso, todos viéndolo, porque en ese momento llaman a Vargas, Méndez, Samuel, y ahí pasa Samuel, todo orgulloso. Imagínense los papás como están, de orgullosos, verlo bien vestidito, bien bonito, ahí con su birrete, todo, ¿verdad? Bien bonito. Así fue el pueblo del Señor. Dios vio la obediencia en Josué y en el pueblo, y entonces Dios estaba orgulloso de ver a sus hijos pasar el Jordán en seco y los demás viendo semejante espectáculo, porque eso pasa. Dios en medio de nuestra obediencia lo hace público, se lo hace ver a los demás lo que Dios va a hacer en su vida. Las bendiciones que usted quería, no solo usted las va a recibir, sino que todo a su alrededor se va a dar cuenta de lo que Dios puede hacer en usted. Todo, todo. Usted en desobediencia prácticamente que la gente ni lo suma ni lo resta. Usted en obediencia, el mismo Dios se va a encargar de que todo a su alrededor vean que usted es un hijo de Dios, que usted es obediente. Cuando a veces vemos a esa persona que avanza y avanza y avanza, sintámonos orgullosos. Esa persona está siendo obediente, probablemente está siendo obediente a Dios. Hágalo usted. Hágalo usted, qué feo a veces la envidia, ¿verdad? Bueno, siempre es fea la envidia, pero no se ponga usted como envidioso, aparte que es feo, porque otro se ve en victoria, porque otro se ve bendecido. No se compare. Le dije ahora, no compare su milagro con el de otra persona. Dios va, así como trabajó de una manera con Moisés, trabajó de otra manera con Josué, pero el fin era pasar en seco. El fin era que su pueblo viera lo que él podía hacer, lo que él puede hacer en usted, en mí, en cualquiera. En el versículo 5, repito esta parte nada más, santifíquense día con día, día con día. No hay ahorita una persona
físicamente que nos diga, hey, mañana es el día que el Señor le va a hacer el milagro. No sabemos cuándo lo va a hacer. Usted no deje de orar, usted no deje de ser obediente, usted no deje de pedirle al Señor por eso, porque a veces nos cansamos. No, yo llevo mucho tiempo orando por eso y ya Dios, para mí eso no es. Y ahí se acabó. Entonces me convierto en desobediente. ¿Para qué obedecer si a mí Dios ni me escucha? A mí Dios no me presta atención. Siga usted en obediencia. Siga usted orando. Siga pidiendo. Y bueno, tal vez sí la respuesta sea un no. Porque también Dios responde que no. Qué sé yo, si usted está pidiendo algo que va a contar a lo del Señor, el Señor lo va a cuidar a usted de eso. La va a cuidar a usted de eso. Pero si es el plan de Dios, Él lo va a llevar a través del camino hasta que usted llegue a ese lugar y en seco. Isaías 43:2. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, un versículo muy conocido. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Ok? Es una promesa del Señor. Ese versículo no está inventado por esta iglesia. Es en la palabra del Señor. Cuando pases por las aguas, o sea, sí va a haber agua. No va a haber ausencia de agua. No siempre usted va a caminar en seco. No siempre usted se va a tener que mojar. Y usted va a tener que estar en medio de las aguas. Y como lo vimos ahorita, las aguas significan esos momentos difíciles en nuestra vida. Usted va a tener que tener sus momentos difíciles. Va a tener que ser probado. En ese probar donde Dios ve su obediencia o su desobediencia. Es en ese momento donde somos probados. Eso es lo que el Señor hace en nosotros. Pasarnos por las aguas. También habla del fuego, pero hoy estamos hablando de las aguas. No va a haber ausencia de fuego tampoco. No va a haber ausencia de agua. Esas aguas significan esos momentos difíciles. Al final, a través de su obediencia, a través de nuestra obediencia, es donde pasamos en secos. Lucas 6:46, una pregunta muy fuerte. Lucas 6:46, una pregunta que inclusive a mí me llegó mucho, porque todos tenemos, considero yo, esas muletillas a la hora de orar. Yo generalmente cuando voy a orar, yo inicio con la palabra Señor, Señor, y empiezo a orar. Y uso mucho durante la oración la muletilla o la palabra Señor. Así me dirijo yo. Cada quien lo hará a su manera. Cuando ora con el Señor, uso mucho la palabra Señor. Y aquí en este pasaje de Lucas 6:46 hace una pregunta muy fuerte. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces, qué delicado cuando usted y yo hablamos del Señor y realmente no le estamos obedeciendo como Él quiere. No es como yo quiera. Yo puedo tener mi concepto de obediencia, pero el Señor tiene su concepto de obediencia también. Entonces, usar mucho en nuestra boca la palabra Señor, Señor, y estamos en desobediencia, es como que una cosa no encaja con la otra. Y vea que está a modo de pregunta, ¿por qué me llaman Señor? Es como un reclamo a nosotros. ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no me están haciendo caso? Si todo lo que yo digo que hagan o lo que yo pido que hagan no lo están haciendo. Entonces, ¿por qué me llaman Señor? Pero a diferencia, en Hechos 13:22 de este pasaje, en Hechos 13:22, dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, y esta es la parte importante, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahí están los dos contrastes. Por un lado, el Señor nos reclama y nos dice que, ¿por qué me llaman Señor si son desobedientes? Y por otro lado dice que ha hallado a una persona conforme al corazón de Él, que va a hacer todo lo que Él pida. Trate usted y haga su propósito usted de que el concepto de Dios para usted sea esas dos cosas. Conforme al corazón de Él y que va a hacer todo lo que Él pida. Y ese todo es todo. El Señor nos dice que va a hacer algunas cosas que Él le pida.
Él encerró todo en la palabra todo. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo pida. Ese es Dios. Ese es Dios trabajando en nosotros. No podemos estar nosotros en desobediencia queriendo que Dios actúe en nuestras vidas. No podemos estarle rogando al Señor y doblando rodillas, haciendo un montón de cosas para que Él haga en nuestra vida, para que Él nos pase de nivel, para que Él nos ayude a pasar esa pantalla en nuestra vida. Si estamos en desobediencia, no vale. No vale, no funciona así. No funciona así. El Señor nos hace inclusive hasta el reclamo. ¿Por qué me llama Señor si es desobediente? Muchas veces nos encontramos en desobediencia. Muchas veces el Señor nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y seguimos en desobediencia. Allá cada quien con el Señor. Aquí no estamos para juzgar a nadie. De eso no se trata. Cada quien en su corazón con el Señor saldrá ahora a su casa o ahorita cuando finalicemos orando y va a decir, yo ocupo cambiar esto y esto y esto. Aquellas cositas que, como les dije ahora, no es usted el que va a tener que quitarlas. Usted va a tener que cambiarse de acera y ser obediente, punto. Deje que el Señor se encargue. Repito, no trate de hacerle usted el trabajo al Señor. Él se va a encargar. Él dijo que Él se va a encargar. Entonces déjelo que Él lo haga. Aceptemos la palabra al Señor de que Él dijo que Él se va a encargar y usted hágase un ladito. Usted sea obediente, deje que el resto se encargue el Señor. Pero sea obediente, cámbiese de acera. Todos en nuestra vida caemos en ese momento donde caímos en desobediencia. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Purificarnos, presentarnos delante de Él, buscarle en oración. No somos perfectos, hermanos. No se sienta mal porque usted hoy en la mañana tuvo una discusión con su esposa, con su esposo, con sus hijos y hasta dijo cosas que no tenía que haber dicho. Pues sí, fallamos. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Usamos de hacer, a punto. No se quede ahí. No se quede ahí a donde estuvo el pecado, donde estuvo la falla, y más bien entonces vaya usted para atrás, ¿no? Purifíquese, preséntese delante del Señor. Pídale al Señor que Él haga en usted ese sentir de obedecerle, de buscarle, de día con día. No va a existir esa persona que le va a decir, mire, mañana Dios va a hacer un milagro en usted. Entonces usted esté listo, usted esté lista. Todos los días tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Siempre lo he dicho, no considero a un hijo de Dios que salga de su casa sin poner todo en manos de Dios. O sea, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Veis? Usted lo hace, perdón, pero no lo veo. O sea, no lo veo de que alguien tenga esa condición de que, aunque sea una oración de 2 minutos, pequeñita, poner todo en manos del Señor. Usted no sabe si ese día es ese que Dios escogió para hacerlo cruzar en seco, pero usted está en desobediencia. Ese era el día para usted, ese era el puntual, ese era el que Dios de una u otra manera le hizo saber que mañana va a ser el día que usted va a ver su milagro, mañana va a ser el día que usted va a pasar en seco, pero estábamos en desobediencia, estábamos como hijos mal portados, como hijos rebeldes, que no le hacen caso mamá, papá, a lo que él dice, a lo que ellos dicen, que llegamos a la hora que quisimos a nuestra casa y tratamos de remediarlo con otras acciones. No funciona así. Sí, obviamente que tenemos que volvernos y estar buscándolo a Él en oración, llegar a donde Él y presentarnos para que Él nos purifique. Esa debería ser nuestra oración. Esa debería ser nuestra oración. Quisiera si me ponen Job 10:2, pero es en otra versión. O 2:10, creo que lo tengo confundido acá. Dos diez. Sí. Y él le dijo, es que lástima en otra versión, pero no importa. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera traducción actual, del lenguaje actual. Leamos esta. Okay.
2:10. No. Dale un momento. Ok, en resumen es este versículo en otra versión. Pero Job respondió: no digas tonterías. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Dios nos va a traer a nosotros siempre lo bueno. En medio de todo y todo, usted es obediente, usted obediente, Dios nos va a traer a nosotros lo bueno. Pero ¿cuánto más bueno nos va a traer si somos obedientes? ¿Cuánto más bueno? Dios a usted no va a dejar de amarlo, de amarla, porque somos desobedientes. Él nos va a tratar de enderezar y nos va a poner las pruebas y nos va a pasar por las aguas entonces más turbulentas porque usted es desobediente. Pero Dios siempre nos va a traer a nosotros lo bueno. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos de aceptar lo malo. Viene la parte complicada también. Si por nuestras necedades sentimos que nuestra vida no avanza, que estamos mal, que Dios no nos bendice, ¿por qué será? Hágase una retroalimentación usted mismo, hacia adentro, a ver qué es eso que usted no ha logrado poner en manos de Dios, porque usted no va a tener que quitarlo. Es nada más usted hacerse a un lado de eso y que Dios se encargue, que Dios pase como con una barredora quitando todas esas cosas. Pero es usted el que va a tener que hacerse a un lado, lograr determinar en qué estamos fallando, lograr encontrar cuál es ese punto que usted no ha logrado alejarse, soltar, para entonces sí estar a cuentas con Dios en obediencia como tiene que ser y que Dios se encargue entonces de abrirnos el camino que tenemos. Para finalizar, el arca del pacto, cuando los sacerdotes van con el arca del pacto delante del pueblo, el pueblo se hizo a un lado para que el arca pasara delante de ellos. Literalmente, esa acción significa, el pueblo se hace a un lado, los sacerdotes pasan al frente, están poniendo la presencia de Dios delante de todo. ¿Ok? Esa acción, cuando Josué le dice a los sacerdotes, vayan con el arca del pacto delante del pueblo, mójense en los pies y las aguas se separan. El arca del pacto significa esa presencia del Señor. O sea, la presencia del Señor iba delante de todo el pueblo. Y eso es clave en nuestra vida. No tiene mucha explicación más que dar. Si la presencia del Señor está delante de nosotros, la obediencia va a ser más fácil. Si la presencia del Señor está todos los días en nuestra vida, todos los días de nuestra vida, el obedecer va a ser más fácil, va a ser más rico estar en ese caminar con el Señor. Repito, no va a dejar de haber pruebas, no va a dejar de haber agua, no va a dejar de haber momentos difíciles en nuestra vida, pero usted los va a atravesar de manera diferente. Usted los va a saber manejar, porque el Señor es el que se va a encargar de que usted y yo caminemos al otro lado en seco, con dificultades, con dudas, con momentos cuando usted dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo estoy viviendo este momento de aguas turbulentas? Toca, mami, siéntase privilegiado o privilegiada porque usted se ve en momentos difíciles. Cuando usted se vea en ese momento complicado de su vida, que las aguas están hasta el cuello, que usted ya no da más, logre entender en medio de, no es fácil, en medio de que Dios le está probando, de que Dios algo le quiere mostrar, de que usted va a tener que ser obediente en medio de todo. Qué difícil estar en una situación muy complicada en nuestra vida y en medio de todo usted ser obediente. Ahí es cuando Dios entonces Él actúa. Usted haga la obediencia, insisto en esto. Usted haga la obediencia y Dios se va a encargar de esa situación. Fácil, no es fácil. Pero siéntase dichoso o dichosa cuando esté en medio de la prueba. Si usted no es probado, la vez pasada lo decía también, si usted no es probado como hijo de Dios, algo no está bien. Algo no está bien. Usted a nivel académico necesita hacer un examen para saber que lo que usted estudió o se preparó, lo entendió, para que pase ¿a qué? A un siguiente nivel. Si no, ahí se va a estancar. Si no, ahí se va a quedar. Y desde ese nivel usted no va a avanzar. Entonces, en nuestra vida necesitamos ser probados. Necesitamos tener esos momentos difíciles.
complicados para que Dios remueva las aguas que tenga que remover en su vida. Que el Señor les bendiga. Pastor. Y yo le digo, aquí no puede haber nadie al quien el Señor no le haya hablado. Este mensaje no es para el de la par. Este mensaje es para interiorizarlo. Es para cada uno de nosotros. Santifíquense. Y esto tremendo porque Dios no nos dice cuándo Él va a hacer el milagro. Usted y yo tenemos que estar preparados, caminando con Él en obediencia, confiando en Él. Esto, hermanos, verdaderamente es un tiempo hermoso. A pesar de que lo que estemos viviendo no estamos viendo claro, sigamos en obediencia. Porque cuando no vemos las cosas a nuestro favor, entramos muchas veces en rebeldía, en enojo. La cara se nos pone como cuando nos comemos un limón, ¿verdad? Feos. Pero es un momento para preguntarnos en qué nivel está nuestra obediencia. Y si algo tiene que también impactar nuestro corazón, la obediencia a medias, no hay. La obediencia a medias es desobediencia. Así que, hermanos, mojémonos los pies. ¿Cuántas veces sentimos que vamos para atrás? Que no avanzamos, que nos estancamos. Cuando vemos que otros logran cosas y que en la ilustración que Fabián nos dio, ascensos y los promueven, y nosotros decimos, eso era para mí. Revisemos cómo está su obediencia. Si parcial o está en desobediencia, pero a medias, decía mi mamá, ni los zapatos. Pongámonos en pie. Al final tengo un anuncio, no se vaya soplado, al final tengo un anuncio que tiene que escuchar. Pero tome este momento allí, en la intimidad de su corazón, en la intimidad de su espíritu. Preséntese delante del Señor con honestidad. En su amor Él nos está mirando a lo interno, a cada uno de nosotros, y nos está ministrando y guiando con su palabra. Tome este momento allí, en la intimidad de su corazón con el Señor, y dígale: Señor, quiero rendirme totalmente a tus pies. No quiero seguir luchando en mis fuerzas. Me desgasto, me duelo. Y si hay algo en su vida en el que usted sabe que tiene que ponerse a cuentas con el Señor y ser obediente a la voz del Espíritu Santo que vez tras vez le ha hablado, hoy el Señor, a través de este mensaje, te ha vuelto a hablar, nos ha vuelto a hablar. No siga peleando y ríndase a los pies del Señor. Vamos a adorar al Señor. Interioriza este canto en su presencia y permita que Él, como buen cirujano, meta el bisturí en su corazón y adórele y ríndase a Él.
Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Aleluya, hágalo en oración. Separado de ti, no soy nada. No, alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Separado de ti, nos sentimos morir. A veces nuestra vida en lo espiritual, nuestro caminar con Dios, no lo disfrutamos, pero es para preguntarnos, y hoy se pregunte, Señor, ¿cómo está mi entrega incondicional a ti? Hoy, Señor, dígale allí en oración, me rindo, reconozco que no soy nada sin ti. Hoy, Señor, abro mi corazón, dígaselo allí. Y si tiene que hacer una nueva decisión de compromiso para seguir al Señor, hágalo. Él en esta mañana nos está ministrando y nos está diciendo, yo quiero bendecirte, yo quiero pasarte a otro nivel. Pero estás deteniendo con tu desobediencia, con tu manera de querer hacer las cosas en tu voluntad, en tu tiempo. Pero hoy el Señor te dice, ríndete, ríndete. ¿Cómo voy a separarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras
Padre, que esta palabra de esta mañana sea atesorada en nuestro espíritu. Dígaselo allí en oración. Si el Señor le ha ministrado hoy a través de su palabra en cualquier área de su vida en la que usted tiene que tener obediencia, dígale: Señor, esta palabra hoy, Señor, la enclavo en mi espíritu y va a producir este mensaje de hoy y tu palabra fruto al 100%. Y va a traer bendición, va a traer que mi vida vaya a otro nivel, va a traer sanidad también en lo físico, en lo espiritual y en lo emocional. Porque su presencia ha estado aquí desde el principio, en el tiempo de adoración, en la administración y en la predicación de su palabra. Y tome esto para su vida y hoy usted ande desde ya en otro nivel. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón bendecir a sus hijos, a los que Él había redimido y los llevaba a otro nivel, a la tierra prometida. Usted y yo somos sus hijos redimidos y el Señor nos está conduciendo y quiere que andemos en otro nivel. Y esta bendición yo la declaro sobre tus hijos en este lugar, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo el nombre de Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, sobre la vida de cada hombre y cada mujer en este lugar, y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo, que nos lleva cada día de gloria en gloria, que nos lleva cada día a otro nivel para su gloria, y Él exhibirá la obra de sus manos y los portentosos hechos sobre su pueblo a través de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.